con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. Quien les saluda en esta oportunidad, la hermana Ofelia, desde la locución y el control, en un martes más que el Señor nos permite compartir este espacio. Agradecemos a Douglas Archer, que desde Alabama hace posible esta conexión. Y agradecemos a Dios que cada día nos presenta una nueva oportunidad para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra purificación, para el encuentro con Dios, porque solo el amor crea. Y bueno, en este tiempo en que nos adentramos en el desierto con Cristo para llevar adelante ese combate espiritual, para esa posterior purificación, como mencionaba al principio, se nos muestra al maestro, ¿no? El modelo, ¿no? El que venció una de esas grandes tentaciones que se encuentra en el corazón del hombre al poner distancia al enemigo y a no dejarse embaucar por el amor desordenado de la riqueza, aún con esa insinuación, prefiriéndolo al amor de Dios como se lo presentó el demonio, según nos refiere Mateo en el capítulo 4, versículo 8. Nos dice así la palabra de Dios: de nuevo lo llevó el demonio a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo: yo te daré todo esto si te postras ante mí y me adoras. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Cómo combatir esta tentación y esta tendencia de nuestra naturaleza caída? Con la virtud que se nos presenta para contrarrestar principalmente esta tentación es la liberalidad. A veces siempre se nos dice, bueno, contra el egoísmo, la generosidad, pero hoy queremos centrarnos en esta virtud, porque la definen así: es una virtud cristiana, parte potencial de la justicia, que tiene por objeto moderar el amor a las cosas exteriores, principalmente a las riquezas, e inclina al hombre a desprenderse fácilmente de ellas dentro del recto orden del bien a los demás. Y también nos comenta un libro que la liberalidad toma su nombre del hecho de que ese desprendimiento del dinero y de las cosas exteriores hace al hombre libre de todo impedimento que embargarían su atención y sus cuidados. Y tiene dos vicios opuestos: uno por defecto, que es la avaricia, y otro por defecto, que es el mal uso o con exceso de el dinero, la prodigalidad. Pero para ahondar en este tema, para nosotros es un gusto tener con nosotros al doctor Carlos José Mozo, que es abogado, también expositor en la Semana Tomista sobre el tema de la avaricia. Pero bueno, doctor, nos gustaría un poquito centrarlo, como estuvimos hablando tras micrófono, sobre la liberalidad. Ante nada, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, hermano Filia. Bueno, usted al hablar sobre la avaricia, que es uno de lo que contrarresta a la liberalidad, hablaba sobre esta virtud, ¿no?, que es la que nos va a ayudar a salir de esa tendencia herida de nuestra naturaleza. Entonces, cómo la avaricia la golpea y nos puede llevar hacia hondos caminos que nos separen de Dios. ¿Qué es la avaricia?
Conceptualmente hablando, podemos definirla como el afán desmedido de poseer dinero, otros bienes materiales, ¿no? La avaricia tiene múltiples explayadores, desde tiempos los más remotos, ¿no? Ya Aristóteles se ocupó del tema y con preocupación porque decía es un mal incurable. Tiempo después San Pablo llegó a decir es la raíz de todos los males. Imagínense hasta dónde caló hondo la preocupación de los pensadores, ¿no? Por supuesto que a Aristóteles le podemos decir, bueno, es curable mediante la gracia, ¿no? Claro, porque él no la conoció. Y la conoció por intuición, ¿no? Se acercó bastante. Se acercó claro, bastante, sí. Pero caló hondo, sin duda, en la preocupación de los pensadores. Séneca después también, ¿no? Y otros tantos. Y para mí tiene su punto máximo en la Divina Comedia, porque el Dante le dedica a la avaricia la mayor cantidad de menciones que a los otros, con respecto a los otros vicios o pecados, ¿no? Es el pecado más mencionado en la Divina Comedia. Y los avaros están para Dante en el infierno o en el purgatorio, ¿eh? Aclaremos que hay esperanza para los avaros. Hay esperanza. Bueno, pero hay algo que hay que prestarle mucha atención, ¿no? ¿Qué pecados, o bueno, vamos también a enmarcarlo, la avaricia es un pecado capital? ¿Por qué se le define como pecado capital? Y porque, como todos los pecados capitales, de ese pecado derivan otros tantos posibles, ¿no? Hay grados en cada pecado, ¿no? En la avaricia, de la simple tacañería hasta el fraude. El que es capaz de traicionar al amigo o al socio o al familiar por avaro, ¿no? Por avaricia. Sería grave, muy grave, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ya que usted lo ha mencionado sobre la avaricia, pecado capital, tiene varios en los cuales se desprenden. Nos gustaría mucho que nos los estudiáramos para tratar de ver y reconocer en qué puedo estar yo fallando o en qué grado la avaricia acosa mi corazón, ¿no? No sé si usted gusta mencionarlos o voy mencionando según una lista que estoy buscando aquí. Usted acaba de decir algo muy importante. ¿Hasta qué grado la avaricia endurece el corazón, ¿no? Como elemento material, ¿no? La dureza del corazón. Impide dar, ¿no? Impide desprenderse, impide disfrutar incluso de lo que uno acumula. Un corazón duro. Sí. Usted mencionaba en su conferencia que a veces el avaro duda y a veces da, pero no por generosidad. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Por qué? Da por si acaso, incluso a veces ante el temor de no quedar mal, ¿no? Pero la generosidad, justamente el elemento de la liberalidad, es el dar sin esfuerzo, ¿no? Sin sentir que a uno le falta algo cuando da. El desprendimiento franciscano es me desprendo, pero sin dolor, me desprendo con amor. Lo que no significa, por supuesto, que prudencialmente cada cual sabe cuál es su vocación, su destino, que le pide Dios. No todos son franciscanos. Entonces, hay órdenes de distintos matices, de carismas, ¿no? Y en los laicos lo mismo, ¿no? ¿Qué significa esto? No está mal poseer bienes, porque cuando, como dice Santo Tomás, uno posee bienes, también puede hacer mayor bien con esos bienes, ¿no? Entonces se trata justamente, ante todo, la prudencia, que es la madre de las virtudes, no saber, bueno, tengo que gastar en esto, no tengo que gastar, debo hacerlo, no debo hacerlo. Y a veces se confunde avaricia con austeridad, y no es así, ¿no? La austeridad también es una virtud, de gastar como se debe y lo que corresponde, ni más ni menos también, ¿no? Entonces, ¿se diferencia en eso o hay alguna otra diferencia entre la austeridad y la avaricia? Y la austeridad es un aspecto del desprendimiento. Por ejemplo, alguna noticia me llega cuando uno investiga estas cosas.
Hay unos multimillonarios que solamente iban al cine cuando les regalaban las entradas, ¿no? Y otros que de repente dicen: yo no compro autos lujosos, ni ropa de marca, ni el mejor celular, porque ¿para qué si no me hace falta? El padre Menapache una vez lo dijo eso, que le habían regalado un montón de cosas tecnológicas nuevas. Y digo, sí, pero no sé para qué me sirve. Sí. Bueno, tenía computadora, el padre Menapache tiene, sí, porque uno va a la par de los tiempos, hoy día sin computadora, pero tenía el último modelo de celular, no. Y estoy segura que usted tampoco, hermana, yo tampoco. Así es. Porque es decir, hay un montón de funciones que no usamos, entonces, ¿y qué pasa? ¿Voy a tentar con eso? No. Claro. Mire, fíjese que el padre Molina, que es el inspirador de esta radio, de Nuestra Señora del Encuentro, él decía que el Señor, como principio del Evangelio, nos presenta esa pobreza de espíritu. Y él decía, bueno, la pobreza tiene que tener estas 3 características: austero, funcional y estético. Si no tiene esas 3 virtualidades, no es pobreza. Puede ser dejadez, puede ser tacañería, entonces, funcional, ¿no? Que la cosa sirva. Y me gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito esto, ¿no? Para poder enmarcar la diferencia y darnos cuenta que si una cosa yo por ahorrar o decir, bueno, no, compro lo más económico, que uno vea en el corazón qué es lo que realmente impulsa mi obrar, ¿no? Si es ese dolor de gastar. Sí, esa es la definición más perfecta: dolor de gastar. El avaro no disfruta, que es distinto del codicioso, ¿no? El codicioso quiere lo que no tiene para tal vez hacer un uso que le provoque alguna fruición, ¿no? Pero el avaro sufre cuando gasta, y por eso el afán de acumulación, ¿no? Un pecado inútil. Todos los pecados a la larga son inútiles, por supuesto, en cuanto a la salvación del alma posible, pero el padre Sáenz, que ha escrito mucho sobre este tema, compara, bueno, los pecados sensuales provocan en el momento por lo menos una cierta satisfacción en los sentidos, que después se vuelve angustia, ¿no? Uy, ¿qué hice con esto? Pero la avaricia no, el avaro no disfruta, vive siempre con temor, no disfruta de lo que quiere acumular y quiere acumular más. De ahí se derivan también problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, que tienen su raíz en la falta de virtud. O sea, la raíz siempre es moral, ¿no? Como la raíz de todo pecado. Y por eso decimos a veces, el avaro, si no atiende a su aspecto espiritual, no va a tener posibilidad de cura, ¿no? Claro. Y también usted mencionaba que es un pecado intelectual. Sí, pecado espiritual, ¿no? Lo dice Santo Tomás en ese sentido, en cuanto a que no hay sensualidad en el hecho de acumular riqueza. También la necedad de la avaricia, porque uno puede acumular y pagar todo en un santiamén, o perder la vida, como le pasó al rico que acumulaba en sus graneros, ¿no? Que cita el Evangelio. Ahora pues me puedo dar una vida tranquila, y se murió al día siguiente, ¿no? Si no disfruta de eso a la par, bueno, grandes herencias en la vida civil, ¿no? Bueno, este hombre, ¿y en qué gastó esta mujer o este hombre? Mire, le voy a contar un ejemplo. Yo como abogado he tenido que atender en la crisis del 2001, que se hacían amparos para recuperar el dinero de los bancos, ¿no? El caso más, he visto la avaricia en su grado más extremo ahí, desde lo profesional. Eran 3 hermanos que rondaban los 80 años, solteros y sin hijos, ¿no? No tienen a quién dejarle nada. Tenían como $400,000 en el banco. Y cuando lo recuperamos, les dije, bueno, con esto para festejar, háganse un viaje, algo. ¿En qué van a...? No, imagínese, todo esto ahora para comprar los medicamentos, pero antes nunca han viajado, no, siempre tuvimos la precaución de ir juntando para la vejez. Pero 3 personas amargadas, ¿no? Al día siguiente de recuperar el dinero se murió uno de un ataque al corazón.
se murió de la emoción. Pero qué emoción tonta, ¿no? Sí. ¿Para qué? Eran 3 avaros, pobres hermanitos, ¿no? No hacían mal a nadie, pero tampoco hacían bien a nadie, en el fondo, porque quién sabe cuánta gente habrían podido ayudar, ¿no? Claro. Pero se trata del disfrute de que no tuvieron. Me comentaban que tenían una televisión vieja, o sea, todo lo que hacían era ver si... ¿Cómo ahorrar un peso más? Cómo agarrar un peso más y seguir para adelante como autómatas, ¿no? La vida no les sonreía. Así es. Esa es la vida del avaro, no sonríe. Siempre quejoso. Siempre quejoso. Así que cosas para examinar, ¿no? En nuestro diario vivir, porque a veces podemos confundir, sobre todo, bueno, los padres de familia que ciertamente tienen sus obligaciones, que hay que pagar los haberes, el colegio y todas las cosas que son una responsabilidad civil de cada persona. Pero a veces se nos puede mezclar la avaricia, ¿no? Vivir esa amargura y transmitirla a la familia. ¿Cómo podría ser eso, doctor? Bueno, lo podríamos calificar como un poco los avaros del tiempo, ¿no? Que no dedican tiempo, los padres y familia que no dedican tiempo a los hijos porque siempre están buscando cómo mantener ese estatus económico, y a veces cuando la vida ofrece más de una alternativa, bueno, gasto más o estoy más tiempo con mis hijos, ¿no? La avaricia podemos hablar de la avaricia en el aspecto económico, la avaricia del poder, que es otro capítulo muy importante, y esto de la avaricia del tiempo, ¿no? Trabajo más y más, y bueno, ¿y para qué? Y ahora me compro la casa el fin de semana, y después el velero, y después, bueno, pero los hijos necesitan que el padre intercambie con ellos, o la madre también, ¿no? Ojo, a veces tendemos a pensar que el hombre es más avaro que la mujer, pero hay de todo, ¿no? Claro, el pecado nos moja a todos si no velamos. Porque muchas veces madres de familia que están muy preocupadas por mantener el estatus económico, ¿no? Y a veces hay que bajar un peldaño. ¿Cuál es el problema? Si eso repercute en compartir más tiempo con los hijos, está bien, ¿eh? Claro, entonces ahí también se puede estimar, aunque tenemos que ir a una breve pausa, qué valor yo le doy a la persona, ¿no? ¿Dónde está el valor? ¿En el tener o en el ser? Pero antes de responder a esa pregunta, vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Bueno, queridos amigos oyentes, continuamos en este espacio de Solo el Amor Crea, hablando sobre la liberalidad, ¿no? Y aquellos defectos o pecados que se oponen a ella, comentando con el doctor Carlos Mose, que es abogado y también expositor en la Semana Tomista, sobre qué es la avaricia, sus grados, ¿no? Y ahora estábamos viendo, antes de la pausa, que podemos ser avaros de las riquezas, del poder, y ahora estábamos mencionando la avaricia del tiempo. Pero con respecto al poder o al tener, doctor, ¿qué idea desfigurada puede haber en el corazón del hombre, sobre todo el que se deja llevar de la avaricia, ante el valor de la persona? O sea, ya cuantea las cosas, las situaciones, las personas en orden a su valor monetario. Los avaros suelen tener amigos avaros. Pero ¿qué clase de amistad puede ser esa? Porque la amistad exige reciprocidad y afecto, sobre todo. La dureza del corazón del avaro tiene que ver con el que le cuesta amar y le cuesta ser amado.
Cuando recibe también se siente incómodo, porque claro, como él no puede responder, no está dispuesto a tener la actitud de reciprocidad, se los ve incómodos cuando reciben. Y como esquivos también, ¿no? Esto, por supuesto, uno lo puede escribir de la experiencia de vida, ¿no? Y creo que todos hemos conocido casos así, ¿no? El avaro que le cuesta recibir afecto, ¿no? Porque no lo puede dar o no lo quiere dar. De repente, incluso en situaciones muy banales, ¿no? Ahí dicen una autora con mucho sentido del humor, ¿no? El avaro es el que corta el agua antes de tiempo, el agua caliente, o entonces te obliga a darte una ducha fría. El que mezquina las marcas de los alimentos, entonces por ahí te envenena, porque el alimento de peor marca. O sea, lo que usted decía antes, ¿no? Compramos lo más barato, pero lo más barato se vuelve en contra, ¿no? A veces no. Y bueno, el avaro no hace regalos, o esquiva, o hace el regalo más miserable, ¿no? Y teme ponerse en evidencia con eso, pero no cede ante esa tentación. Claro. El avaro se vuelve adicto también, ¿no? Sí, es más, ahora que usted lo menciona, reconozco casos de personas que hasta dilatan y utilizan tanto tiempo para decir, bueno, no, va a un lugar y bueno, cuesta tanto, bueno, pero voy a otro lugar a ver dónde consigue más económico, y ni se da cuenta de que pierde tiempo, de que se desgasta, de que lo que está es con un problema interno que le duele gastar. Le duele gastar, sí. Sí. Ahí, por supuesto, entramos en el aspecto psicológico, que es la consecuencia del mal moral, ¿no? Y ahí donde sin la gracia no hay cura posible, ¿no? Es decir, la terapia psicológica ayuda, pero siempre y cuando esté enfocada tomando en consideración el aspecto moral, porque es una decisión libre. Ser avaro es una decisión libre hasta que deja de serlo por la misma adicción. Se endureció tanto el corazón que ya es difícil, como cualquier otra adicción, ¿no? Lamentablemente. El pecado lleva al desarreglo de la psiquis, sin duda alguna. Efectivamente. Doctor, entonces se deriva la dureza de corazón, la inquietud, que ahora un poquito la hemos mencionado. ¿Qué podría más mencionar sobre la inquietud del avaro? ¿Qué es lo que más le inquieta? La acumulación por la acumulación misma. Eso no lo deja en paz. No, es la angustia permanente. Los avaros son, como dije antes, quejosos permanentes, ¿no? Y pierden la objetividad, porque aún en épocas de crisis, el avaro que tiene mucha riqueza, mucho poder económico, sufre con las crisis cuando no le toca a él. Si las crisis la puede sufrir, las crisis económicas en los distintos países, las nuestras, ¿no? Que hemos tenido tantas en Argentina. Sí. La inflación carcome a todos, pero nunca carcome al que ha acumulado y le sobra. Y además el avaro, la consecuencia de la avaricia es no mirar al prójimo, que puede estar necesitando de lo que al otro le sobra, y da el céntimo cuando puede dar un poco más, ¿no? Mucho más, o no lo da. Claro. También se deriva en la violencia. Pues claro, en situaciones extremas lleva a la violencia inevitablemente. Es como una escalera, ¿no? Por eso el Dante, cuando los pone a unos en el purgatorio y otros en el infierno, bueno, porque también hay avaros homicidas. Cierta comparación con el homicidio de Caín y Abel a su hermano, y bueno, quería lo que ahí está la codicia también, ¿no? La envidia. Claro. Lleva al crimen, ¿no? La avaricia puede llevar al crimen. La avaricia puede llevar incluso a padres inescrupulosos que complican a los hijos en sociedades anónimas, que figuren, y no les importa si eso le hará bien o no al propio hijo, ¿no? Conocemos casos de público notorio conocimiento.
Bueno, menciónenos algunos, que quizás describiéndolo algunos se pueda ver de que le aprieta un poco el zapato allí, y no también si nos gustaría que nos mencione, no a tan alta escala, pero cómo también se sucede esa violencia dentro del seno familiar, y es porque quizás nos está acosando la avaricia. Le voy a poner un ejemplo de una producción televisiva de la década del 70, muy buena, que la recomiendo, si se pueden encontrar en las plataformas, ¿no? Un ciclo televisivo que habla de los pecados capitales. Por supuesto, se tomó un capítulo con avaricia, ¿no? Donde la protagonista era la avara, la actriz Thelma Viral, muy buena. Resulta que era la millonaria de la familia, ¿no? A una sobrina la tenían que operar el corazón, detalles más, detalles menos, ¿no? Parece que el consejo era que se opere en Estados Unidos, donde había mucha más tecnología que acá y posibilidad de que saliera exitosa en la operación. Entonces van los familiares a la tía millonaria a pedirle, bueno, no nos alcanza el presupuesto. Claro, si la operaban acá les alcanzaba, pero ahí nomás, ¿no? Le piden ayuda a la tía y la tía dice, no, que lo operen acá. Les doy la plata para que lo operen acá. Y se murió. Sí. Se murió. Capaz que se moría igual en Estados Unidos, pero el hecho de que no pudo tener ese desprendimiento, eso es una actitud realmente violenta, y esa tía millonaria y avara fue responsable también de esa muerte. Claro. También me gusta personificar o ejemplificar con un ejemplo de una serie de televisión. Es muy pedagógico, me pareció lo más impactante a mí, como gráficamente hablando, ¿no? Resulta que una delincuente, una mujer bellísima en la serie, del cual el héroe de la serie, la película, estaba enamorado, ¿no? Porque era impactante su belleza. Trataba de acercarla al bien, pero no podía, no lograba, siempre se escapaba y terminaba robando bancos, lo que fuera, pero en una de esas, de un atraco, ella se escapa y se mete en una especie de cueva donde hay un precipicio con una bolsa a la espalda, que pesadísima, llena de oro. En un momento dado da un paso en falso y queda al borde del precipicio. Entonces el héroe le dice, si soltás la bolsa no te vas a caer y vas a tener la mano libre, porque con una mano se aferraba a la piedra y con otra mano sostenía la bolsa. El héroe le dice, soltá la bolsa y así me das la mano y te puedo sacar. No la suelta. No la suelta. Eso es lo que le pasa al avaro. Y se cae, por supuesto, ¿no? Para reflexionar, ¿no? A veces tenemos mucho en Santo Tomás, pero también estos ejemplos de el cine o la televisión que nos da, nos pinta de cuerpo entero el peligro de ser avaro. Y otro gran defecto que nos gustaría nos hablar un poquito de, trunca las relaciones afectivas. Bueno, desaparecen. Genera violencia en el otro, en el prójimo. El avaro sufre la violencia interior, pero irrita, puede provocar ira en el que pretende una actitud distinta del avaro y no lo logra. Entonces el hermano, el amigo o el que sea que tiene una relación de afecto se desespera. Claro, porque vivir con un egoísta debe ser tremendo. Claro, pero ahí está importante. El avaro tiene un grado más de egoísmo. Pues el egoísta a veces no se da cuenta, pero por ahí reflexiona y tiene como una especie de primera actitud de no, pero reflexiona. El avaro hasta se impide reflexionar. La angustia lo supera. La angustia de acumular y no gastar o no dar, ¿no? Porque no dar es lo contrario justamente de la liberalidad. Claro. Y los grados extremos son los del avaro que vive harapiento, andrajoso, o con la casa que en su propia casa es una tristeza todo, ¿no? Por no gastar. O sea que lo invade la tristeza, se le une ese que muchos santos lo mencionan como el octavo pecado capital.
Sí, la parábola del joven rico habla de la tristeza. El joven rico que quería mejorar, no lo calificaría directamente como el avaro ejemplificador, el ejemplo del avaro, porque el Evangelio no se explaya más, simplemente que sintió tristeza porque quería la perfección. Jesús se la propone, bueno, vende todos tus bienes, desprendete, y se entristeció, dice el Evangelio. Pero bueno, capaz que era un aspecto posible la avaricia, y no pudo dar ese paso. Claro. Pero seguramente ese joven rico estaría dentro del grado muy leve, ¿no? Porque tuvo la inquietud de decir a Jesús qué más puedo hacer para perfeccionar. Pero bueno, a lo mejor, como decíamos al principio, no todos somos franciscanos, ¿no? A lo mejor Jesús le pedía algo que no estaba dispuesto, o capaz que después reflexionó, porque muchos pasajes del Evangelio dejan como una secuela posible que no conocemos, que dejada un poco a la interpretación. Capaz, yo creo que el joven rico después seguramente se habrá desprendido de sus bienes, ¿no? Pero no, porque no hubo una negativa absoluta, simplemente muestra muy pedagógicamente Jesús ahí cómo ¿qué puede producir el desafío de desprenderse o no? Bueno, puede producir tristeza, pero como un aspecto de la reflexión. Bueno, me entristezco, pero no me quedo encajonado en la tristeza. Puedo salir de la tristeza y tomar una actitud diferente. Claro. El problema es que el avaro no toma la actitud diferente. Sí, y además es como un empezar a sopesar, bueno, tengo todo y al final no soy feliz. Claro, bueno, ¿para qué lo tengo? La pregunta, ¿no? Exacto. Y sabemos para qué lo tenemos. Dios nos da distintas oportunidades a cada persona en el mundo, ¿no? Y también distintos talentos, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo para algo. Sí, y además que ciertamente Dios y varios padres de la Iglesia mencionan que todo talento, todo tesoro que Dios nos da, no somos dueños primeros, sino unos dueños segundos, o mejor, administradores. Sí. Creo que el título adecuado es que somos simples administradores de los talentos personales, de los bienes que Dios nos da. Y, doctor, también, aunque lo hemos mencionado de alguna manera, otro de los aspectos o consecuencias de la avaricia es el engaño a los demás y quizás el engaño a sí mismo. ¿Qué nos puede comentar? El engaño es un engaño a sí mismo y a los demás, ¿no? Es vivir en la utopía. En la utopía pensar, bueno, engaño para esconder mi verdadero afán, ¿no? Mi verdadero afán es que, primero, que no se descubra, por ejemplo, que tengo una riqueza enorme. Eso se da mucho también, ¿no? Y segundo, para poder seguir acumulando sin culpa aparente, porque la culpa me corroe por dentro, ¿no? Es imposible borrar la culpa. Cuando si se borra la culpa, porque uno ya entró en un estado de neurosis tan grave, incluso bordeando la psicosis, o termina psicótico, que el psicótico ya perdió la conciencia, ¿no? Bueno, es responsable de lo que pasó antes. Claro. Casos muy extremos, ¿no? Personas que sí se disocian mentalmente. Eso es muy interesante para que venga a hablar de eso la doctora Seligman, ¿no? Sí. Y el padre Andereghi, son expertos en justamente el tema de la moralidad o la inmoralidad que conduce a la neurosis o a la psicosis, ¿no? No todos los casos, por supuesto, ¿no? Pero un componente muy importante del aspecto moral y de la decisión. El afán de quedarse petrificado con las riquezas, bueno, conduce a un panorama muy sombrío. Claro. Y aparte que también se involucra el fraude, ¿no? Bueno, el caso más extremo es el que Jesús menciona, que Santo Tomás lo toma, por supuesto, de pobre Judas, que no pudo con su avaricia, ¿no? El fraude como delito, es provocar que el otro, el prójimo,
le desplace su patrimonio al avaro, ¿no? Y eso se produce mediante engaño, ardides, conducen a la estafa para quedarse uno con eso, con el patrimonio del otro. Así es, tanto es así que hasta en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo le dice a uno de los reyes, no tengo ahora presente el nombre, pero Jezabel, que era su mujer, va y ve al rey, le dice, bueno, ¿por qué estás triste? No, es que fulano no me cede su parcela. Y entonces, bueno, y así es como tú demuestras que eres el rey de Israel, que el otro no te obedece, yo ya te la voy a dar. Y manda a matar al otro. Claro. O sea, y no nos basta, como que no alcanza, ¿no? Y de ahí se deriva un poco la codicia también, ¿no? Y la codicia como una subespecie de la avaricia. Con el que codicia los bienes ajenos, o la mujer del prójimo, o el marido del prójimo, sí. Quiere porque quiere disfrutar con eso, ¿no? Y así lo descarta después una vez que lo obtiene, ¿no? Pero hay un matiz diferencial. El codicioso anhela eso para disfrutarlo. Lo que pasa es que ese disfrute inmoral, pecaminoso, tiene su consecuencia, por supuesto, ¿no? Y así hogares destruidos de repente, ¿no? Por la codicia de los bienes materiales o de las personas. Y el propio David, que después se arrepintió, ¿no? Que mandó a su mejor general en primera fila para que quedase con su mujer. Bueno, pero David se arrepintió y lloró, y por supuesto Dios lo perdonó. Claro, así es. Así que bueno, hay que estar muy atentos y bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya luego seguir matizando, ¿no? Y reconocer dónde nos puede estar de alguna manera como tendiendo una trampa o seduciéndonos este gran pecado de la avaricia. Vamos a esta breve pausa y regresamos con ustedes en Solo el Amor Crea. ¿Escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado. Nuestras manos en un gesto de amor.
continuamos, queridos amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, hablando sobre esta gran virtud de la liberalidad, ¿no? Que ciertamente se diferencia de la misericordia, porque lo que mueve a la misericordia es la compasión, a la beneficencia, porque es el amor la que la mueve. En cambio, la liberalidad es aquella que nos lleva a ese poco aprecio que se hace del dinero y a lo que mueve a darlo fácilmente, no solo a los amigos, sino también a los desconocidos. Y para conocer aquellos pecados, ¿no?, que contraponen a la liberalidad, estamos desarrollando junto al doctor Carlos Mozo, abogado, sobre la avaricia, según también el aspecto de Santo Tomás de Aquino. Y mencionábamos antes de la pausa todos los pecados que se van derivando de este pecado capital: la dureza de corazón, la inquietud, la violencia, el engaño, el fraude, el perjurio, la traición. Pero doctor, nos gustaría, antes de continuar con otro aspecto, este deseo o codicia, ¿no?, tiene quizás un límite. Usted, como abogado, ¿qué más nos podría aportar para conocer? Quizás en un caso uno lo defiende y luego quiere más. Cuéntenos un poquito sobre eso. Justamente la profesión del abogado es de las que están más expuestas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en caso de corrupción. Y le voy a contar una anécdota personal. Hace muchos años, yo era un joven abogado, y en un encuentro social de amigos aparece un personaje que era representante de artistas, ¿no? Entonces me decía, pero vos sos abogado, me dice, y vos sabés que tengo un problema, un amigo que está con una quiebra fraudulenta, y bueno, quiero ver cómo lo sacamos a flote, ¿no? Y entonces me dice, hay $300,000 para el abogado y para el juez. Dios mío. Claro. Por supuesto no lo acepté. Es más, le dije a este hombre, a lo mejor sin coimear al juez se puede lograr un resultado favorable, ¿sí? Pero la actitud ya era de suponer que el abogado es muy tentable, ¿no? Y por supuesto los jueces también. Bueno, eso sería un caso de avaricia, si hubiera aceptado, ¿no? Porque por poseer aún en el plano de cruzar el límite de lo moral, ¿no? Exacto. Bueno, además aprovecho para invitar a aquellos que quieran participar, hacer sus preguntas al doctor. Pueden llamar gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377. Desde otros países pueden llamar al 1-205-271-2976, o pueden escribirnos, mandar su mensaje de audio al WhatsApp de la radio Nuestra Señora del Encuentro en Argentina, más 54 911 40 93 95 75. Doctor, además de las riquezas que donde más hemos ahondado, nos comentó usted que se puede ser avaro del poder. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, eso se ve mucho en los gobernantes, ¿no? Porque si definimos la avaricia como el afán de poseer desmedidamente, lo podemos referir tanto a la riqueza material como al poder mismo, ¿no? Quiero más poder, y lo que hace el tirano, acumular poder sin pensar en el bien común. La función del gobernante es bregar por el bien común y no por acumular poder. Por supuesto que el poder es un elemento importante, es un aspecto de la autoridad. La autoridad sin poder queda desdibujada y sin posibilidad de ejercer las tareas propias del gobernante. O sea, la autoridad en sí misma es una cosa buena, ¿no? Pero el afán desmedido de poder es justamente por el hecho de someter a los súbditos. Y así ha pasado yo en el trabajo en la sociedad tomista ejemplifiqué con 2 casos, ¿no? Vale la pena recordar. Hitler sometió a un mundo casi entero, ¿no? Pero lo paradójico
¿qué pasa con el avaro? ¿Cómo termina? Por supuesto que el avaro de riquezas termina como todo el mundo, sin llevarse nada al otro mundo, así que inútil total. Y el caso de Hitler, que sometió a un pueblo, pero tenía el mal de Parkinson, ¿no? Sometió con puño de hierro, pero no podía controlar su propio puño. Y otro ejemplo, hay muchos, Fidel Castro sometió a su pueblo durante 50 años, y en el final de su vida, pero que no fueron pocos años, fueron como 10 años, no podía controlar sus esfínteres. Entonces, son enfermedades que le pueden pasar a cualquiera, pero es distinto que le pase a un virtuoso a que le pase a un avaro, y de ese modo, la paradoja de qué tipo de enfermedad sufrieron, todo aquello contrario a la acumulación de poder, no poder dominarse a sí mismo, y en aspectos a veces realmente que podrían considerarse ellos mismos vergonzosos, ¿no? No puedo, en fin, eso es el castigo en vida del avaro, ¿no? Y también tuvimos nuestro propio expresidente que fue filmado off the record abrazando con éxtasis una caja fuerte y se murió al poco tiempo. ¿Para qué? Lamentable, así es. Eso nos manifiesta que este pecado, sobre todo, no nos deja descansar, teniendo en cuenta este otro ejemplo de los 3 hermanos que usted tuvo que atender. No pueden vivir la confianza, claro, el abandono en Dios. O sea, también se aferran tanto a su riqueza que no encuentran otra seguridad que esa. Bueno, es muy interesante lo que dice Santo Tomás en cuanto a los grados, ¿no? Porque el avaro tiene posibilidad de salvación, por supuesto que sí, como cualquier otro pecador, pero no el pecado contra el Espíritu Santo es uno mismo, ¿no? Entonces, cuando la avaricia, el afán de riqueza se antepone al amor a Dios, ya es más difícil, ¿no? En cambio, el que vive acumulando riqueza, pero tiene una referencia y posibilidad y deseos de tener un encuentro con Dios, bueno, su posición está en mejor condición, ¿no? Pero el que antepone la riqueza al amor a Dios, bueno, el pronóstico es reservado. Es reservado. Sí. Siempre hablamos, por supuesto, del sentido trascendente de la vida, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿y el ateo? Bueno, al ateo le pasará lo mismo. Claro, porque no. Por ahí ni se preocupa, ¿no? Pero sí, pero esa angustia interior, seguro la vive todo aquel que no pone su confianza en el Señor, porque lo único que nos puede dar seguridad, aún en medio de lo caótico, es solo Él. Sí, yo a veces pienso que cuando eso está, aún el avaro más riguroso tiene la posibilidad de decir, tener un acto de desprendimiento y arrojarse y salvar una vida, o de repente donar todo su patrimonio. Está bien, uno piensa, ¿por qué no lo hizo antes? ¿O por qué no disfrutó un poco? ¿Por qué llegó a ese extremo? Pero bueno, ahí están los caminos, los designios de Dios, ¿no? También un saqueo, ¿no? Claro, y sí, porque por eso lo que más me ha inquietado en el estudio de este tema es ver la angustia del avaro, la angustia del día a día, ¿no? Otros pecados, bueno, tienen otras manifestaciones, pero la angustia del día a día, hasta el lujurioso, de repente uno lo ve contento en ese momento, pero el avaro lo ve siempre triste, qué vida triste. Claro. Sí, y además que algo muy triste es que a sus seres queridos, a los más cercanos, los hace sufrir. Sí, bueno, lo que decíamos antes, pero puede provocar una irritabilidad también. Sí. Es más, es que usted mencionaba también en su conferencia que no son capaces de crear hogar. Y les cuesta, bueno, porque significa dar. Se pierde la afectividad. Cuando está antepuesto el afán de acumular, lo afectivo pasa a un segundo plano. Claro, así es. Doctor, nos van a quedar 2 minutos y quisiera ver si podemos mencionar algo sobre el aspecto del exceso, ¿no? De esa prodigalidad o el mal uso de la riqueza.
tiene más que ver más que nada con la imprudencia, ¿no? Porque hay pródigos, y en derecho se estudia eso, que son consecuencia de cierta alteración psicológica, ¿no? La manía, por ejemplo, ¿no? Pero en otro plano tiene que ver con omnipotencia. Doy más de lo que puedo, a veces por ostentar, por crear una imagen de uno mismo que no es real. Y eso puede llevar a... hay mucho... En la ludopatía se ve mucho eso también, ¿no? Yo creo que puedo, y bueno, la vida te muestra que no, claro. Se da de bruces, ¿no? Sí, todos esos, los jugadores compulsivos, todos estos que buscan siempre más. Está el aspecto igual que la avaricia, el aspecto patológico, pero que precedido por una decisión libre. En algún momento alguien empezó en la primera vez y desoyó los consejos. Mira, jugaste ahí o no juegues, pero no, yo puedo. La omnipotencia es un aspecto de la soberbia, por supuesto, ¿no? Se juntan todos allí. Y la prodigalidad, bueno, tiene su componente, sí. Así es, sí, sobre todo esto del derroche, y quizás el derroche egoísta, ¿no? Que solamente se queda mirando en acumular para disfrutar él, pero no tiene una visión de ayudar al prójimo, ¿no? Claro, exacto, sí. Así es. Doctor, nos queda menos de medio minuto. ¿Qué podríamos decirle a las personas en el orden al cuidado del corazón con respecto a esta tentación de la avaricia? Reflexión. Tiempo de Cuaresma es tiempo de reflexión. Y mirar hacia el espejo del alma, ¿no? Y uno puede preguntar, ¿soy avaro o no soy avaro? Es una pregunta que yo le recomendaría que cada uno se haga, ¿no? El que escucha este programa y se siente identificado con algo de lo que dijimos, bueno, le cabe la posibilidad de reflexionar y de modificar conductas, que eso se trata en el fondo, ¿no? Puede costar, sí, sin duda, pero es el camino a la conversión. Así es, y como usted mencionaba, las riquezas son un medio, no son el fin de la felicidad. Por supuesto, la felicidad, bien lo dice Santo Tomás, ¿no? Es el estado contemplativo, es decir, tengo dinero para comprar cosas que me hagan falta y que le hagan falta a los demás, no para quedármelas, no tiene sentido. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, amigos oyentes, continúen con nuestra programación. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.